Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Una de Romanos que iniciamos con el propósito de desvestir a nuestros protagonistas en sentido literal. Les vamos a retirar túnicas, togas y lo que haga falta para saber qué es lo que llevaban debajo de esa parte más visible. Juanma, lo que pasa que, buenas noches, Hola, buenas tardes, para desvestirlos igual deberíamos terminar de vestirlos. Que antes nos has ofrecido saber, conocer cómo se vestían. Sí. Igual no, empecemos la casa por los cimientos. Sí, podemos poner antes de, en vez de desvestirlos, vamos a vestirlos desde cero. ¿Vamos a vestir a quién vestimos? Podemos poner algún ejemplo, podemos poner a la clase alta, la clase baja, es decir, un hombre de clase alta que sin llegar a ser un senador, que sería ya muy específico, sino en el nivel inferior, los equites que hablábamos en el capítulo anterior, o un cargo de importancia. Un equite de unos 40 años, por ejemplo. ¿Cómo arranca por la mañana? Lo primero que hay que entender es que no existe el jabón, ¿no? Entonces ellos se lavan con agua o se retiran. Lo hemos visto, ¿no? En otros, los gladiadores y todo eso utilizan un artilugio que es para retirar el sudor de la piel y cosas de estas. Bueno, pues este hombre lo que haría sería primero eso, lavarse y después empezar a vestirse. Lo normal es, la túnica no lleva nada, no lleva botones, no lleva cincha, no lleva ningún tipo de... Es una prenda única. Que se viste por la cabeza. Te lo pones por la cabeza y ya está. Si te vas a poner ropa interior o no, ahora después hablaremos de ello más específicamente. Hay casos en que te lo pones y casos en los que no. Hay hombres que lo utilizan y hombres que no. Y ya encima de esa túnica, tú ya, pues según la época del año en la que estés, pues te vas a poner alguna prenda más, alguna especie de capa que cubra. Todo esto sin utilizar la toga, ¿no? Estamos hablando al margen de la toga. Te pones una capa, te pones algún otro tipo de prenda, de acuerdo con el frío o el calor que haga. Te pones unas sandalias y algún tipo de decoración, ¿no? Algún complemento, sí te iba a preguntar. Sí, los anillos no son comunes o algún otro elemento, una fíbula, que es más de las mujeres. La fíbula es como algo parecido a esto, ¿no? A esto que yo llevo colgado aquí con el micrófono, ¿no? Es un elemento que sujeta una prenda con otra, ¿no? Eso lleva algún tipo de decoración. Y poco más, con eso sales a la calle. El artilugio del que hablabas que utilizaban los legionarios para quitarse el sudor... Los gladiadores, pero se utilizaban, tiene un nombre, estriligio. Sí, yo lo tengo en la chuleta. Yo lo tengo. Era un artilugio para hacer una especie de exfoliación, o directamente una exfoliación. Sí. No, estrígiles, ¿puede ser? Sí. Es una especie de arco metálico que tú te ibas pasando por la piel, evidentemente te exfoliaba, te retiraba el sudor. Algo rugoso, entiendo, para... Bueno, es un barrido del sí, sudor. Pero es más que nada para que arrastre el sudor y de esas células muertas. Y agua, quiero decir, no, una esponja. Cuando hablamos de esponja no estamos de las que utilizamos, no estamos hablando de las que utilizamos, son esponjas naturales, ¿no? De las que recoges en el mar, ¿no? Y con eso es con lo que se lavaban. Bueno, y eso estamos hablando de un hombre sin ser un senador de clase alta. Si hablamos de un trabajador, hablamos de esa túnica. La túnica sería parecida, no hemos dicho, pero la longitud tanto de uno como de otro sería pues, por encima o por debajo de la rodilla, más o menos. Corta, en cualquier caso. Sí. Y claro, sería una túnica de un color, el rojizo, el marrón, colores tierra, colores más oscuros, normalmente pues muy trabajada, muy remendada y sin apenas lavarse, porque no habría ni mucha agua, no había agua corriente y tampoco había muchas posibilidades. Y esa es tu ropa, no hay una distinción entre la ropa de trabajo y la ropa de tu día a día. Es la ropa. Es la única ropa que tienes. En muchos casos descalzo, tampoco tienen
ningún tipo de calzado y salen a trabajar. Entonces, ¿a qué huelen? Pues a lo que trabajen. Según donde trabajen, pues el olor que desprende su ropa y ellos mismos es de ese trabajo, En ¿no? un trabajador no, pero en el romano del que hablábamos al inicio del programa, ¿tenía barba normalmente? No, ¿Pelo corto? hay una época a partir de Adriano que él, como emperador, se empieza a dejar barba y crea como una especie de moda, pero lo normal era que te rasuraras, es decir, durante todo el tiempo anterior a Adriano, estamos hablando de pues por lo menos 300 años del imperio, o sea, Adriano es del ciento y pico, pero me refiero incluso a cuando era una república. Lo que utilizan es algún tipo de cuchilla bastante vasta con la que se rasuraban. Los hombres, la cara. Si te rasurabas más, podías encontrarte con alguna crítica. Hay por ahí alguna crítica de Juvenal, ¿no? Que es como muy... podías pasar desapercibida hoy en día, ¿no? Cuando en uno de sus versos dice... Ahí lo tienes textual, pero vamos, lo que dice es te depilas, te pones ungüentos y lloras cuando se te rompe una uña. O sea, que es una crítica hacia el hombre que tiende a feminizarse. Hacia el metrosexual de nuestros tiempos, Exactamente, quizás, ¿no? sí, sin ser homosexual, pero cuida, eso no está muy bien visto, cuida su imagen, no está en ese mundo demasiado bien visto. Y eso es el día a día de las clases más bajas, es la ropa remendada, tu única túnica. Vamos a vestir rápido a un par de romanas, una Venga, también de clase alta y otra de clase baja, y luego ya los desvestimos a todos, a ver qué nos encontramos. Sí, a diferencia del hombre, pues aparte de lavarse y todo eso, ellas sí arrancan con una serie de ungüentos y se maquillan la cara. Hay una serie de productos que se utilizan, lo vemos cuando ves las imágenes que vemos de los egipcios, vemos como unas líneas oscuras. Sí. Eso lo utilizan también los romanos, es un sulfuro de plomo, creo que es. Albayalde era. El albayalde es otra cosa, el albayalde es el óxido de cobre, pero hay el de los egipcios tiene un nombre también y es un polvo negro, prácticamente. Si te fijas, no es el albayalde, es más el óxido de cobre es verdoso. Ajá. Entonces, ellas utilizan ese tipo de elementos para decorarse, para pintarse. Sí. Y también utilizan más las joyas y todo esto. Pero, ¿cómo se viste? Pues lo mismo. Utiliza una especie de ropa interior, ahora la definimos con más detalle, y su túnica, en este caso hasta los pies. Y se peina, las romanas se peinan. Y no solo se peinan, sino que tienen modas, ¿no? Entonces ahí yo hablo de algunas, depende de la época en la que estamos hablando, que van marcando tendencia, ¿no? Hay emperadoras, Plotina, Faustina, que tienden pues eso, a peinados muy elevados, a utilizar pelucas. O sea, el vestido no tanto, pero esa otra parte del aspecto sí es una cuestión de moda. Sí, las manos también, ¿no? El cuidar un poco todo ese aspecto femenino, ¿no? O sea, las mujeres siempre han intentado mantener esa forma, ¿no? Independientemente de para lo que sea. O sea, no siempre es para lucirse, sino incluso pues, para ellas mismas. Y encima de eso, si vas a salir a la calle, pues te ponías la capa, esa especie de capa. Sí, una especie de capa que lo que hacía es cubrir la cabeza. Lo mismo, un calzado sencillo, unas sandalias. Unas tiras de cuero, y luego pues lo mismo también con las joyas, lo que decía antes, si son aparte del pelo, pues las joyas también son importantes. Algún tipo de complemento. Claro, en los brazos, incluso en los tobillos, en el cuello. Las clases bajas más, o la clase baja más que complementos, amuletos, quizás, ¿no? No hay para mucho. Supersticiosa. Sí. Como esta de la que venimos hablando. Sí, lo hablábamos hace ya algunos programas de que son muy supersticiosos, entonces sus posibilidades no son para utilizar joyas, pero sí para llevar algún tipo de protección frente al mal, ¿no? Eso, has llamado amuletos, a veces una concha,
a veces una moneda de bajo valor, cosas así, ¿no? Eso sí, sí hemos encontrado taladrados, muchas de estas pequeñas cosas que no tienen apenas valor, pero el taladro quiere decir que en algún momento estaban enganchadas de un hilo, ¿no? De una cuerda para colgarlo del cuello, lo que sea. El caso de las mujeres más sencillas, más pobres, pues lo que había es trabajo. Levántate antes de que amanezca y vístete con esa túnica y echa a andar. Sin lavarse. ¿No? Sin lavarse. En esas ínsulas de las que también hemos hablado, sí. ¿no? Que no había agua corriente. No había agua, supuesto. mucho a lo mejor tenías un cuenco, que, bueno, que te dabas un poco de agua, pero realmente no es el concepto que nosotros tenemos de... Ellos para lavarse en el sentido más amplio iban a los lugares específicos, las termas son específicas para... Además, los baños son de muy bajo coste para que todo el mundo pudiera ir, ¿no? Entonces ahí es donde se lavan en ese sentido. Con cierta frecuencia. Ya, cada uno. Al principio estaban abiertas, que podías hacerlo con cierta frecuencia, pero ya dependía de tus obligaciones si estás trabajando todo el día. Entonces, estas clases más bajas es gente muy trabajada, estos trabajaban en lo que fuera, hay trabajos muy duros dentro de... No solo hablábamos de trabajos duros, ahora después hablaremos de lo que es el trabajo en una factoría de salazones, pero no es el único. El teñir la ropa es un trabajo muy, muy duro. Y... En el baño público, en ese contexto ahí, ¿el desnudo está bien visto? ¿Se comparte el baño público? Normalmente están separados, pero hay un momento y situaciones en las que está todo el mundo mezclado y no pasa nada, porque no es que esté bien o mal visto, es que dentro del contexto no está sexualizado, es simplemente un lugar para descansar o para lavarse. O para... Ahí no existe esa vergüenza como la conocemos hoy en día. Vienes aquí a bañarte, lógicamente tienes que estar desnudo para poder lavarte. Para poder hacerlo. Sin más. Sí, nosotros llamamos vergüenza, para ellos más bien lo que llaman el pudor, ¿no? Y el pudor es más el estar fuera de lugar, ¿no? Creo que comentábamos antes, si tú estás en la playa con el bikini, pues es normal, ¿no? El pudor vendría si te salieras a un centro comercial con ese mismo bikini. Esa sensación de estar fuera de lugar es lo que ellos sí tenían muy en cuenta. Los hemos desvestido de golpe en el baño público, pero no hemos despejado esa curiosidad de si existe o no existe la ropa interior. Claro, en nuestra Roma. Hay muy pocas, ellos se representan de muchas maneras, ¿no? Pero desnudos o con alguna prenda interior es más escaso encontrarte eso. Vemos que tanto hombres como mujeres utilizan una especie, el mismo nombre, que es la subúcula, que se utiliza como una especie de, en los hombres como taparrabos, ¿no? Que no siempre lo usan. Porque en muchos casos cuando llevas la túnica pues no se ponía nada debajo, pero si te lo querías una poner... prenda interior inferior, similar para ellos y para ellas cuando la utilizaban. Sí, evidentemente diseñada de maneras distintas, pero en el caso de los hombres sí la vemos más habitualmente porque volvemos a lo del contexto. Esa ropa no la ves normalmente, pero hay casos en los que sí, los gladiadores, sí los vemos que lo que llevan es ese taparrabos y a lo mejor algunas tiras de cuero aquí y su armamento, ¿no? Sí vemos que esa es la ropa que... En el caso de las mujeres, la parte inferior y la parte superior la vemos, hay un mosaico muy conocido que se llama Las chicas en bikini, que en realidad no están en bikini, están haciendo deporte y plantean como diferentes formas de hacer ejercicio. Y entonces están vestidas con eso que sería ese equivalente a la ropa interior. No existe el sujetador con las formas que ahora mismo conocemos, simplemente lo que hay son unas tiras que lo que hacen es apretar y sujetar la parte del pecho. Estás hablando justo de colectivos con una actividad física importante, atletas por un lado, gladiadores por otro. Esto de la ropa interior es una cuestión de pura práctica. Sí, pura necesidad. No puedes ponerte con una túnica a hacer según qué deportes, ¿no? Entonces, o a defenderte en un... Entonces, es en los únicos casos en los que podemos observar, ¿no? Porque no hay ninguna estatua. Las estatuas, lo de la desnudez es una cuestión diferente a cómo
lo planteamos nosotros, porque fíjate que todas las estatuas y todo es un mundo, no todo, muchas, cuando ellos quieren representar un cuerpo, tanto masculino como femenino, lo hacen desnudo. Desnudo, hasta los dioses. Hasta los dioses, no hay ningún pudor, no hay ningún problema en eso, porque el cuerpo, ellos viven muy en contacto con esa física, ¿no? Con la física del cuerpo, de hombres y mujeres, y por lo tanto sí tiene un aspecto de naturalidad importante. Entonces, ¿dónde podemos ver esa ropa interior o ese uso interior? Pues en estos escasísimos casos, ¿no? El de los gladiadores, que sí están muy representados en muchos sitios y que vemos esa ropa de cuero, que tampoco sería de cuero, probablemente sería de lino o de cualquier otra materia. Y en el caso de las mujeres lo vemos en esa excepción, ¿no? Lo que ellas llaman, o ellos llaman las mamillae. Las mamillae son esas sujeciones que aplican a los pechos para poder hacer actividad física sin tener ese incordio, ¿no? Los Strophium mamillae, ¿no? Son los dos nombres que le dan a... En esta evolución, en estos 2000 y más años, ¿cuánto se ha sexualizado el cuerpo? Sorprende escucharte hablar de esa naturalidad con la que se vivía el desnudo en la antigua Roma, y hoy seguimos escandalizándonos en ocasiones, en según qué contextos. No se puede hablar de una manifestación única, porque también tenemos ejemplos cercanos de personas que viven el nudismo con total naturalidad, pero en general es más habitual lo otro. Sí, bueno, somos muchos más, ¿no? Los medios de comunicación también son mucho más potentes de lo que existía en esa época. Y también existe ese pudor del que hablamos, es decir, conviven las dos cuestiones. Y vemos que hay ejemplos, ¿no? Yo me he traído aquí hoy un ejemplo, ¿no? En Suetonio, en los 12 Césares, en el caso de Augusto recrimina y exige que la gente que va al foro y va a determinados lugares de un cierto nivel... Mantenga el decoro. Mantengan el decoro. Cuéntanos cómo lo dice y terminamos, porque no tenemos tiempo ya para más sí, en este episodio. ¿Quién habla es Suetonio? Es Augusto, Octavio Augusto, y el que escribe estos 12 Césares es Suetonio. Dice... Y encargó a los ediles que velasen para que nadie en lo sucesivo se presentase en el foro, es decir, un lugar donde se juntaban todos para negociar, ni en el circo, con manto y sin la toga romana. Es decir, él quiere que, es como si ahora dijéramos, oye, no vayas al Congreso de los Diputados o no vayas a un evento si no es con un traje y corbata, ¿no? Pues eso es lo que más o menos viene a decir hace 2000 años. Bueno, que tuviera que decirlo también puede ser sintomático de que quizás no todo el mundo estuviera de acuerdo. También es otra forma de hablar, no cumplir con ciertas normas de decoro. Aquí lo dejamos por hoy. Volvemos en una semana para seguir hablando de vestido, de vestimenta romana, pero aquí, en Ceuta.